Aquí y Ahora Producciones presenta Hablemos de Salud. 26 años al servicio de la medicina preventiva. Producción y conducción, Ana María Forte. Columnista, el doctor Mariano Favaloro. Locución y presentaciones, Oscar Di Profio. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Soy Ana María y los invito a una nueva emisión de Hablemos de Salud. Bien, como a menudo digo, estamos con una mesa de lujo, ¿no es cierto? Los temas los sugirieron ustedes y los profesionales los sugerí, ¿no es cierto? Yo, un grupo de verdaderamente amigos que me acompañan desde hace muchísimos años. Exceptuando el doctor Uberman, que entra ya hoy a pertenecer a nuestro staff. Bien, les comento que como siempre estamos con el doctor Mariano Favaloro, cirujano cardiovascular. Con él vamos a hablar, Mariano, acerca de la sal, ¿no es cierto? La sal, esta es la semana del mundial de la sensibilización sobre la sal. Muy bien, debe ser bastante importante, creo, para que todos aquellos que son hipertensos. Y hay organizaciones que le han dado importancia. Muy bien. Bárbaro. El año pasado también se hizo, ¿te acordás? Después lo vamos a hablar. Sí. El doctor Alejandro Uberman, que es médico psiquiatra y psicoanalista, especialista en relaciones entre padres e hijos. Bueno, un tema que enloquece a muchas maestras, ¿no es cierto? Y mamás y papás, que son los trastornos de déficit atencional, ¿no? Pérdida de la atención, ¿no? Esos chicos que algunos de ellos son hiperkinéticos, y lo digo por experiencia personal porque ejercí 14 años de maestra jardinera. Ya le voy a comentar también al doctor Uberman. Otro gran amigo desde hace 27 años, ya que, bueno, 27 años, estuve en el Hospital Garrahan transmitiendo durante 10 años. Él es médico consultor del Hospital de Pediatría Juan P. Garrahan, perteneciente a patología espinal. Va a hablar acerca de dolor de espalda en los niños, porque uno dice que a un nene le duele la espalda. Bien, y probablemente tengamos al doctor León Tenenbaum, que es abogado, y me gustaría que pudiese llegar hoy a la radio porque va a hablar de un tema bastante preocupante como es la violencia hacia las mujeres. Y ya le doy los muy buenos días al doctor Mariano Favaloro. Buenos días, Ana. Muy bien, acá estamos. Muy bien, un nuevo día de radio. En el aire, ¿no es cierto, Mariano? Así bien, es. Y por mucho más. Bueno, así es. Bien, el tema. Hablamos de la sal, y yo te decía que el año pasado, yo me acuerdo, que se ha hecho, que, a ver si vos me ayudás a recordar, que habían pintado de rosa la sal y entregaban los frasquitos de sal pintada de rosa. Sí, así bien, es, bien, así es. Para que llamar la atención, ¿no? Exactamente, bien. Que no era blanca, sino que era rosa, por lo menos el envase para llamar la atención, sí. y que se pusiera la atención y la fuerza del razonamiento en reconocer que la sal es buena, como todas las cosas, en su medida justa. Uh-huh. Y vos sabés que, sí, lo sabés, en los restaurantes ya no cocinan más con sal, que eso es buenísimo. Sí, se han convencido porque hay un axioma de Perogrullo que dice que la sal a la comida se la podés agregar,
pero no se la podés sacar una vez que la pusiste. Claro, y dicen que, no sé si Y que será yo lo repito cierto. siempre, le digo, ¿por qué no lo probás primero? Porque después no se la podés sacar la sal. Claro. Yo, cuando mis hijos eran chicos, yo cocinaba con sal, poquita. Todavía no era hipertensa. Bien, y ellos antes de probar la comida la rociaban como cuando uno le coloca queso. Entonces yo digo, no puede ser esto. Bueno, por eso es importante también, ya hemos tenido profesionales del Hospital Garrahan que hablan también sobre la hipertensión infantil y la necesidad de también corregir el exceso de ingesta de sal en los niños. ¿Por qué la sal? Porque tiene relación directa con un estado patológico, un estado anormal, que es la hipertensión arterial, como consecuencia justamente de la ingesta excesiva de sal, que tiene no sodio. Quiere decir, perdón Mariano, pregunto, no quiere decir que todos los que comen sal son hipertensos, van a ser hipertensos, ¿no? Ni son hipertensos ni van a ser. Bien. Pero favorece la aparición de la hipertensión, sobre todo en las personas después del tercer o cuarto década de la vida, donde ya cambian las condiciones biológicas del cuerpo, empiezan a cambiar. Entonces, la hipertensión arterial es lo que tiene más incidencia y prevalencia como factor de riesgo cardiovascular. Quiere decir que es el desencadenante primario de una cascada de fenómenos consecuentes de la hipertensión arterial, que en general vienen acompañados de obesidad, colesterol elevado, que nosotros llamamos dislipemia, eso es el colesterol elevado y triglicéridos, por ejemplo, dos fracciones muy importantes en la generación de arteriosclerosis, o sea que las arterias se empiecen a endurecer, como diría la gente. La sal no endurece las arterias, la sal favorece la aparición de todos estos mecanismos que terminan endureciendo las arterias. Lo digo porque algunos periodistas dicen, la sal endurece las arterias. La sal no, todas las consecuencias del exceso de sal y de la hipertensión arterial. Y después viene también obesidad, dislipemia y diabetes. Ese cóctel se potencia y hace que las arterias se empiecen a enfermar muy severamente y muy aceleradamente. Y yo voy a hacer una pequeña disquisición porque acá está el secreto que también tiene implicancias para el futuro en el tratamiento. El secreto es la barrera entre la salud y la enfermedad de las arterias. La barrera entre salud y enfermedad de las arterias es la pequeña capa de celofán que podemos llamar, que está adentro de las arterias, que es la capa que está en contacto con la sangre, que es muy finita, por eso yo la llamo de celofán, y que tiene el espesor de una sola célula. Eso hace a la salud arterial. Tiene un efecto secretor muy importante y regulador del intercambio de la pared arterial con la sangre. Y protector de la pared arterial. Si cuando se rompe ese endotelio, que el papelito ese de celofán se empieza a romper en algún lugar, el factor más importante en general es la hipertensión arterial, lo que sería el trauma hidráulico, el golpe ese del chorro de la sangre pulsátil, y sobre todo en las zonas donde las arterias se dividen. Entonces en esa Y, ahí se empieza también, es una zona muy propensa a empezar a romperse el endotelio, y entonces pasan el colesterol que está en la sangre y algunas células, y empieza el mecanismo de inflamación, porque los elementos que están en la sangre ya dejaron de estar en la sangre y están adentro de la pared de la arteria. Todo eso inflama, hay todo un proceso cicatrizal y aparece la placa de arteriosclerosis, que termina en el último estadio, después de 4 estadios intermedios, en una placa de calcio piedra. Yo lo Así aprendí es. de vos. Es como si uno tuviese una pava con sarro adentro. Tal cual, tal cual. Y ese sarro en algunos pacientes no solo crece en la pared de la arteria, ahí adentro de la pared, sino que crece hacia adentro de la luz de la arteria, que es donde tiene más facilidad para crecer. Y eso entonces empieza a producir no solo la enfermedad de la arteria, sino que obstruye el paso de la sangre. Y ahí tenemos todas sus consecuencias, que es la enfermedad coronaria, el accidente cerebrovascular, la isquemia de los miembros inferiores, las personas mayores que sobre todo son la falta de sangre en los miembros inferiores porque se tapan las arterias de las piernas.
Y sobre todo ahí hay un factor muy importante que junto con la sal que desencadena todo esto, también es fundamental, que es el tabaquismo. Y que como es un factor que nosotros podemos eliminar con la voluntad, si bien es cierto que es una adicción muy difícil de tratar, sería deseable que la gente deje de fumar y que se tomen cada vez más acciones ejecutivas a través de los gobiernos para que justamente se prohíba el tabaquismo de alguna manera. Bien, te quiero hacer 2 preguntas. Hablaste de la hipertensión arterial en los niños. Te pregunto, ¿es aconsejable que la madre, el padre o el familiar que lleve al niño a una revisación? Vamos a suponer que un miembro de la familia sea hipertenso, obligar al pediatra a que le tome la presión a los niños, porque no todos los pediatras lo hacen. Bueno, sería deseable. Yo creo que la toma de la presión es, como yo digo siempre, es como a nadie se le niega un vaso de agua. Tomarle la presión es gratis prácticamente, hay que pagar el aparato nada más, pero no tiene un costo especial y da muchos datos, es un dato importantísimo. Uh-huh. Y sobre todo por el pronóstico de vida que le tiene a una persona cuando se le detecta. De hecho, el 40% de la población en la Argentina y en general de la población mundial son hipertensos. Y solo un 30 al 40% saben que son hipertensos. Por eso se lo llama el este año. Ahora, ¿cómo se lo llama? Ahora, este año, sí. El logo que tiene esta asociación mundial, sí, dice que es el asesino olvidado. Así lo llaman este año. Bien, me parece bien. Otra pregunta. A la prevención por la sal. Por ejemplo, vos hablaste de hipertensión en aquellas personas que pueden ser obesas, que tengan hipercolesterolemia. Yo voy a aportar un granito de arena porque vos sabés que en todos los programas yo debo aportarlo, nobleza obliga. El hecho de, hay enfermedades, o sea, hay pacientes, enfermos, que pueden ser hipertensos y no ser obesos, ni tampoco tener hipercolesterolemia, ni nada tradicional. Entonces, que los médicos y los pacientes sepan que hay 8.000, dicen, supongo que son más también, 8.000 enfermedades raras. Entonces, cuando escapa al parámetro, el profesional no debe pensar que la paciente o el paciente está atravesando un problema de estrés, que es un hipocondríaco, etcétera. Escuchemos al paciente, que es el que nos da el diagnóstico, y hablo al paciente, despierta en el médico que todos llevamos dentro. Pues si yo voy y digo, supuestamente me duelen 5 cosas, bueno, escapa a todo lo que aprendí en la universidad y estoy aplicando. Prestemos atención, como dijo el Papa, a las enfermedades, no porque lo haya dicho el Papa, pero si intervino es porque realmente hay muchísimas. Y hay muchísimas, por ejemplo, en el Mediterráneo, hay muchísimas anemias del Mediterráneo, fiebre mediterránea familiar, y fueron por todos lados. O sea, nosotros somos un crisol de raza. Entonces, estar atento a esto. Vamos a un pequeño corte, Mariano. ¿Cómo no? Señor empresario o profesional de la salud, la difusión de su producto o servicio a través de nuestro programa es el medio más eficaz para acceder al público. Comuníquese con el Departamento de Publicidad 154-989-0420. Casa Mario. Amplia variedad en artículos de librería, escolar y papelería comercial. Libros de textos, insumos de computación y equipos de oficina. Avenida Juan Bautista Alberdi, 6694 Capital. Teléfono 4-687-3320.
Continuamos con Hablemos de Salud, muy interesante el tema de la sal, ¿no es cierto? A tener cuidado, por favor, y más en los chicos, papitas saladas, chisitos, salchichitas, comida chatarra. Es rápido, pero también es rápido los efectos contrarios que trae al organismo de un niño. Estamos con el doctor Alejandro Uberman, que es médico psiquiatra y psicoanalista, ya lo presenté. Y bueno, yo... que me río porque ejercí 14 años de maestra jardinera y todos los años teníamos ese niño que tenía trastornos de déficit atencional, ¿no es cierto? O sea, que no pueden prestar atención, que la maestra dice tiene hormiguitas en la cola, que la madre no lo puede dejar de perder de su vista. ¿Qué nos puede decir, doctor Uberman? Bueno, los chicos ya por naturaleza son inquietos, son traviesos, son desatentos, movedizos, pero sí, efectivamente hay momentos en que se pasan de la raya y llega un momento que trastornan a los padres, a los docentes, creando realmente situaciones muy difíciles en el aula. Donde incluso llegan, además de lo que dice Ana María, llegan a la violencia física, a las peleas, y bueno, se hace a veces muy difícil controlarlos. Y bueno, para estos chicos se les ha puesto el mote de trastornos de déficit atencional con o sin hiperactividad. Bueno, en realidad se van a sorprender si les digo que para mí esto es un poco un mito, porque en realidad no hay ningún índice biológico de ningún tipo que indique que hay un trastorno biológico aquí. En ningún momento se ha encontrado ninguna prueba en laboratorio de que sea una cuestión neurológica. Y lo que uno ve es que no hay un ADD, como se lo llama a estos chicos, o ADD o ADHD, que sea igual a otros, son todos diferentes. En realidad, la falta de atención y la impulsividad de estos chicos, en realidad son síntomas que están presentes en múltiples trastornos. Un chico que se acaba de mudar puede estar distraído, que se le murió su mascota, o los padres que se pelean delante de él, o cosas incluso más graves como trastornos psicóticos. Todo repercute en la atención o en la impulsividad, la imposibilidad de controlar la agresión. Doctor Uberman, por ejemplo, por experiencia familiar, ¿no? El chiquito nace hiperkinético o sea, no podemos decir con déficit de atención en un bebé, pero el bebé que continuamente se mueve, el bebé que llega a la adolescencia de la misma manera. Yo digo algo, quizás esté muy equivocada, como igual no se sabe todavía. Puede ser algo genético, porque algunas veces las mamás decían, salió igual al padre. Bueno, lo que uno ve es que hay temperamentos más inquietos. Hay chicos que nacen con una hipermotilidad mayor que otros, y tienen que ver, bueno, sí, con una cosa constitucional, pero también tiene mucho que ver con la relación que han tenido con sus cuidadores. De hecho, el ser humano es un ser social desde que nace, y me atrevería a decir incluso que antes, ya estando en la panza de la mamá, ya es un ser social que escucha los ruidos dentro de la panza de la mamá y le llegan las emociones de ella. Pero bueno, eso ya sería ir demasiado lejos. Pero desde que el bebé nace, para que se socialice y se humanice, necesita un otro, un cuidador, en general la madre predominantemente. Y bueno, la mamá es la encargada de tener que regular la ansiedad y la angustia de este chico, que
bueno, que puede llegar a ser muy grande, y muy grande es el esfuerzo de la mamá por entenderlo, poder saber si tiene hambre, si está paspado, si se hizo caca, o qué es lo que le está pasando, y bueno, y responder empáticamente a esto de la forma correcta. O sea que la mamá tiene la función de heteroregular la angustia, la ansiedad, y poco a poco el chico va interiorizando. Si la mamá hace bien esto, cumple bien esta función, va interiorizando un cuidador interno, y poco a poco se va haciendo cargo de sus propios impulsos y aprende a controlarse. Ahora, doctor, por ejemplo, que este trastorno, ¿no es cierto?, es déficit atencional, ¿no es cierto? Uh-huh. ¿Qué quiere decir? Vamos a la etapa de escolarización. Ajá. Que ahora comienza a los 2 años, doctor. Cada vez más temprano. Claro. Vamos a lo que se hacía antes, alrededor de los 5 o 6 años. Ese chico molesta continuamente en clase, y una maestra con 40 chicos, y que tenga 2, vamos a poner, o uno solo, es como que le altera toda la clase. Llama a la mamá va, y sí, tiene razón. ¿Y qué se hace? Sí, es todo un tema. Es todo un tema porque las escuelas realmente no están preparadas para saber, los docentes en general no están preparados para saber cómo manejarse con este tipo de chicos. Entonces realmente tratan a veces de sacarse el problema de encima, los padres también, y entonces, bueno, buscan una consulta con el psiquiatra, con el neurólogo, a veces con la psicopedagoga, pero tenemos que tener en cuenta además que la educación es como que uno podría decir que en algún punto se ha quedado en el tiempo. La sociedad ha cambiado mucho, los chicos tienen un contacto muy grande con la televisión, con las computadoras, están acostumbrados a estímulos visuales muy fuertes, y entonces la educación basada básicamente en la lectoescritura ha hecho que que no sepan muy bien qué hacer con estos chicos que tienen otro tipo de reacción, se aburren por ahí. Y doctor Uberman, ¿esto tiene algo que ver con el cociente intelectual del chico? No pueden ser muy inteligentes y distraídos. Incluso hay chicos distraídos que por ahí se aburren, porque realmente los contenidos que les están dando en el colegio no son los que ya lo saben por ahí. Sí. Por ahí están distraídos en el colegio, pero arman una construcción del ego que con una paciencia y una dedicación de horas, o urden una estrategia en el tablero de ajedrez que uno dice, pero ¿cómo? ¿Y en el colegio qué le pasa? Uh-huh. Además de que ha sido muy idealizado el tipo de inteligencia lógico-matemática o la inteligencia lingüística, que son los que dan lugar al coeficiente intelectual que vos decías, pero se deja de lado un montón de otras inteligencias que Gardner ha descrito muy bien: la inteligencia espacial, la naturalista, la introspectiva, la estereoceptiva, la musical, la espacial. Hay un montón de inteligencias que por ahí no se tienen en cuenta. Por ahí no le podemos obligar a Maradona que sepa la tabla del 9, por ahí, qué sé yo. Aunque sería bueno que la supiera. Pero son chicos especiales, ¿no es cierto? Y yo recuerdo, en mi haber tuve varios. Y hay una figura que no me lo voy a olvidar más, que la mamá llevó una mascotita, un perro prácticamente recién nacido, que le habían comprado a ver si lo apaciguaban un poco, ¿no?
Y el nene agarró el perro y lo usaba como los cochecitos y el perro lo arrastraba, ¿no? Entonces la mamá se desesperaba. También es como que la mamá tiene que estar preparada porque el referente del nene en cuanto a la mujer es la madre. Si a la madre no la respeta, o si a la madre le deja pasar todo, el rol de la maestra se le complica. Claro, claro. Y tiene pocas armas, porque la mamá, en más de una oportunidad me pasaba que yo me acercaba a un hiperkinético y el hiperkinético se cubría la cabeza. Entonces era que la mamá le pegaba, o sea, no lo castigaba, pero que le daba un coscorrón, se lo daba seguro. Y recuerdo que un día yo la cité y le dije, vamos a ver si implementamos algo para, digo, por ejemplo, Cristian conmigo es el secretario. Entonces yo sé que él es rápido y me asiste, anda a buscarme esto, anda esto, lo tengo ocupado todo el día. Entonces vamos a implementar algo para que este chiquito, que es inteligente, para colmo son cabecillas, y para colmo hasta conocía las letras, y por ahí nosotros le poníamos alguna letra a los chicos que sabíamos que podíamos hacerlo. Él hacía la letra, escribía, hablaba con el de al lado, el del fondo, y saltaba arriba del banco. Entonces, se torna difícil porque si esa familia tiene otros hermanos y se le acoplan, ese hogar es un problema, ¿no es cierto? Claro. Entonces, ¿cómo esto se aborda desde la psicología? Claro. Bueno, en realidad yo nunca he visto un chico con diagnóstico de ADD o de ADHD Bien. que no perteneciese a una familia disfuncional. Ajá. Nunca. Quiere Siempre hay decir un que se problema. juntaron un matrimonio con el otro, ¿no? Sí, Bien. sí. Y por lo que usted me decía, un chiquito con estas características tiene algo más que distracciones. Es un chiquito con rasgos psicóticos, que utiliza un ser viviente como si fuera un autito. O sea que ahí hay que hacer una consulta psiquiátrica y ver qué tipo de trastorno es. Digamos que el déficit de atención es simplemente la superficie de un trastorno más importante. Ahora lo que usted decía de tomarlo de monitor y fantástico, porque justamente si el docente tiene una actitud personalizada con él y en vez de criticarlo estimula su autoestima, porque en general son chiquitos con la autoestima destruida, si uno realmente consigue darle un poco de autoestima, funcionan de otra manera, totalmente distinta. Así que, o sea que se le puede brindar un tratamiento psicológico. Totalmente. Y aprendizaje de familia. Sí, yo creo que el trípode terapéutico ideal sería una psicoterapia para el chico o la nena, algún tipo de trabajo con los padres para que sepan cómo manejarse con este chico, y un contacto permanente con la escuela, con los docentes del paciente. Yo creo que con ese trípode de atención se evita incluso la medicación. Eso, doctor, eso. Antiguamente, yo le digo, cuando yo ejercía, el chiquito se lo medicaba. Sí, como en general con metilfenidato, que es la droga madre que se conoce como Ritalina en general. Que claro, los padres y en general prefieren que los mediquen, que le den la pildorita mágica. Exacto. Y sacarse el problema de encima, que ellos no tienen nada que ver con lo que le pasa a la criatura. A punto tal, esto es así que en Estados Unidos, creo que era en Los Ángeles, había carteles en la calle que decía: para que ser padre sea más fácil, Ritalina. Sí, yo recuerdo, doctor, y espero que no esté en el aire, en la venta, ¿no? El medicamento que cuando mis hijos eran chicos, bueno, mi hija tenía lo suyo, y en vez de pensar el pediatra por qué lloraba la criatura, porque la criatura lloró 3 meses, le daban las gotitas de Dimaval, que no me voy a olvidar más, doctor.
Sí, sí, sí. En vez de ir a la fuente, Claro. porque después se repitió con la hija de mi hija, Claro. y los médicos dijeron tiene reflujo gastroesofágico. Le trataron el reflujo y la nena lloró un mes solo. ¿Qué tal? Entonces, bueno, de pronto, por suerte la ciencia avanza y los médicos al lado. Además, hubo un estudio no hace mucho tiempo en Estados Unidos Sí. Que da cuenta justamente en relación con la hipermedicalización de los chicos, Ujú. que da cuenta de que no hay ningún tipo de estudio de qué sucede en el futuro con un psiquismo en formación cuando se les da psicofármacos. Ujú. ¿Qué pasa con ese cerebro? ¿Qué pasa? No se sabe. Ujú. Es que el padre va a buscar la pastillita y la gotita mágica y la encuentra. Doctor, realmente, más que claro, yo le agradezco el haber venido y No, desde por ya favor, muchas gracias a usted. pertenece a nuestro staff. Muchas Ahora sí, gracias. vamos al corte, doctor. Vamos la radio, somos tu voz. Vamos con Eco, siempre la verdad y la mejor información. ¡Ay, pero qué tarde! ¿Qué se me hizo? Me tengo que apurar porque si no, no llego. No, ¿pero seguro? ¿Qué problema? Bueno, vamos a encontrar una solución. Bancame ahí que en 2 minutos estoy con vos. Bueno, vos ahora te tenés que ir. Sí, pero yo quiero hablar de esto ahora. Cuando llegue a casa te llamo. 3 de cada 10 muertos en el tránsito son peatones. Cruzá siempre por la senda peatonal o esquina, respetando los semáforos. Allí, todos los vehículos deben darte prioridad. Luchemos por la vida. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo, informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Podés vernos en vivo en ecohd.com.ar. Conectate con nosotros. Línea directa 4-325-1220. Si usted tiene alguna inquietud sobre su salud o la de su familia, Hablemos de Salud les responde vía mail. Tomen nota. hablemosdesalud@hotmail.com o a través de nuestra página www.hablemosdesalud.com.ar. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Cuando el juego se vuelve una necesidad, deja de ser un juego. Entre todos, podemos prevenir la ludopatía. Pedí ayuda llamando al 0800-444-4000. Buenos Aires, provincia. Entre todos, podemos más. Estamos con otro gran amigo, el doctor León Tenenbaum, que también yo creo que 17 años seguro que nos conocemos. Seguro. Él va a hablar de el Estado y la convivencia. Contanos de qué se trata. Bueno, ocurre que uno va observando en los medios que se nombra mucho al Estado, ¿no? Y es interesante, ¿no es cierto?, algunas definiciones sobre el Estado. Obviamente, la definición, valga la redundancia, clásica del Estado es una organización política, ¿no es cierto?, con una autoridad en un territorio, con soberanía interior y exterior, que puede regirse, autodeterminarse, ¿no? Tiene una autodeterminación y tiene sus instituciones, su gobierno y sus gobernados
y a la vez puede dictar sus leyes, sus normas. Esto implica que el Estado, todo el actuar del Estado y de sus agentes, porque el Estado es algo abstracto, ¿no es cierto?, un ente abstracto, pero que actúa a través de sus agentes, sus funcionarios, ya sean funcionarios administrativos, policías, militares, lo que fuera, tienen que actuar con legitimidad. O sea, todo el actuar del Estado se supone que es legítimo y moral. Por ende, porque se rige por leyes, ¿no es cierto?, que fueron sancionadas y su actuar es legítimo y moral y sus leyes son obviamente legítimas. Pero, por ende, todo lo que sea organizaciones que no tienen que ver con el Estado, ¿no es cierto?, los particulares, cuando los particulares actúan al margen de la ley, indudablemente están actuando prácticamente en una actitud similar a la delincuencia. Es decir, nunca puede equipararse al Estado con una organización irregular o marginal o con un individuo que viola la ley. El Estado tiene legitimidad, el Estado tiene un manto de moralidad de todo lo que hace. Esto también fue planteado por muchos filósofos políticos como Rousseau, ¿no es cierto?, que fue el que habló del contrato social. Implica que los particulares, por esto que estoy hablando, tienen que respetar, obviamente, a los gobernantes, a los agentes, a los funcionarios del Estado. Pero ocurre que cuando la situación en una sociedad se torna, entre comillas, caótica, ¿no es cierto?, como uno muchas veces dice, ¿no es cierto?, el corte de calles, todo eso, implica una mayor responsabilidad por parte de los gobernados. Es decir, la convivencia es el arte de convivir, ¿no es cierto? Y implica que tiene que haber un respeto hacia el Estado, hacia la ley y hacia los mismos conciudadanos, ¿no es cierto? En Buenos Aires hay un código de convivencia que tiene ciertas sanciones que, bueno, ha sido parte de un arduo debate y que vemos que muchas veces no se cumple en su totalidad. El problema es también, ¿no es cierto?, uno observa que el ciudadano, el argentino, que para mí siempre fue un tipo amigable y solidario, como yo siempre digo, que por general es un buen padre, es un buen amigo, un generoso amigo, cuando sale a la calle se transforma, es decir, se encuentra en un ámbito que prácticamente le es hostil, le es totalmente hostil. Le es hostil en espacio, porque no tiene espacio para andar con el auto, no tiene espacio para caminar, y le es hostil en tiempo, ¿no es cierto? Lo que genera una cierta violencia en la sociedad que todos padecemos y todos vivimos, ¿no es cierto? Es decir, todos los argentinos vivimos exigidos por el dinero, por el tiempo y cuando salimos a la calle por el espacio. Bien, León, yo anoté 2 o 3 cositas para que me clarifiques. No es que no lo entendí, pero que la gente pueda aplicar lo que estás contando. Por ejemplo, hablaste de que el Estado tiene que ser legítimo y moral. Depende con la vara que se lo mide. Me explico, soy clara para la audiencia León, porque algunas veces el Estado no es ni legítimo ni moral. Sí, tal cual. ¿No es cierto? Bien. Que las empresas, la parte privada, tendría que ser también legítimo y moral. Espero que no. ¿No? Sí, son particulares. En las condiciones en que nos estamos viviendo en la actualidad, dejando de lado toda bandería política. Sabemos que estamos viviendo una situación caótica de todo lo que estás contando, de los piquetes, la falta de respeto, el pegarle al policía. Bueno, yo siempre digo, no todos los policías son malos, ni todas las monjitas son buenas, y a la prueba me remito. Bien. Que el arte de convivir, o sea, la convivencia es el arte de convivir, ¿no es cierto? Sí. Es un arte el convivir. Bien. Y que existe un código de convivencia. Sí. ¿Lo entendí todo?
Sí, tal cual. Bien, Lo que yo ahora te- bien, sí. lo que yo quiero preguntar es qué pasa cuando el código de convivencia no se cumple y por qué no se cumple. Claro, porque indudablemente, yo lo que te quería aclarar, que Sí. se supone que todo lo que debe hacer el Estado debe ser legítimo y moral. No quiere decir que así sea. De hecho, hay leyes que después se declaran ilegales o inconstitucionales, pero se supone que todo lo que se deriva y todos sus agentes y funcionarios del Estado deben actuar en forma legítima y moral. Sí, indudablemente hay una falta de respeto hacia la norma, ¿no es cierto? Por eso te decía, los argentinos que somos gente amigable, solidaria, buenos amigos, buenos padres por lo general, que somos familiares, amigueros, quiero decir, cuando salimos a la calle nos transformamos, ¿no es cierto? ¿Por qué? Porque nos encontramos en un ámbito hostil, donde no tenemos espacio, donde no tenemos tiempo. El camino que antes tardábamos 1 hora en hacerlo, ahora tardamos 2 horas. El lugar donde teníamos para estacionar el auto, 1 cuadra, hoy ya está repleto de autos. Y León, ¿se puede sancionar al Estado por falta de implementar, cumplir la norma? Sí, por supuesto. Es ¿Y más, eso quién lo tiene que hacer? el particular. El Estado, es más, el Estado usualmente es demandado por daños y perjuicios, por incumplimientos en normas, en leyes, en decretos. Eso es bueno que la gente lo sepa, ¿no? Por supuesto, y es más, cualquier persona que tenga un conflicto con el Estado puede Por accionar. ejemplo, yo no puedo, por ejemplo, digo, ¿no? Manejando, tengo que salir 3 horas antes de mi casa para hacer, por 14 minutos uno viene en un subte. ¿Y cómo demando al Estado? Bueno, indudablemente si vos en el caso concreto planteás que porque el subte no llegó a tiempo. No puedo llegar a tiempo yo, como el subte en 14 minutos, Sí. porque me cortan los piquetes. Sí, bueno, pero ahí ojo que son particulares que están actuando en forma irregular, era lo que yo te planteaba, entre comillas, en forma arbitraria, ¿no es cierto? Más allá de que tenga sus razones, pero bueno, a su propio arbitrio corta una calle, pueden tener sus razones muy ¿Y valederas. qué solución tenemos? Bueno, la solución es, yo me rijo, mirá, si hubo un continente que estuvo en el subsuelo, no es que tocó fondo, estuvo en el subsuelo, fue Europa, ¿no es cierto? Tuvo 2 tremendas guerras mundiales y no estuvo no tocó fondo, estuvo en el subsuelo. Y sin embargo, salió adelante y hoy cualquiera que haya viajado a Europa sabe lo que es, tiene sus problemas, ¿no es cierto? Pero sabe lo que es. Y salieron, indudablemente, para mí, a mi entender, con el diálogo. Es decir, el diálogo implica más que nada, o antes que nada, escuchar. Y antes que nada, saber que uno puede convencer y puede ser convencido. Si una sociedad hay un diálogo profundo, amplio, escuchar, uno puede convencer al otro o puede ser convencido. Y en este caso de los piquetes yo creo que la salida es el diálogo y escuchar al otro y saber qué quiere. Y bueno, Esperemos nosotros no tener que esperar una guerra mundial, no, obvio. de tocar fondos de tal manera para que la cosa se solucione, ¿no es cierto? Obvio. Es el deseo de todos. Me quedaría horas Bueno, charlando te con agradezco, vos, espero haber sido útil. realmente. Un placer. Gracias por la clarificación del hecho. Bien. Recuerden que quien quiere comunicarse, nuestra línea telefónica es 43 25 12 20. Ahora sí, vamos a una pausa. El objetivo de Hablemos de Salud es brindarles a través de una calificada información los conocimientos necesarios para la prevención de enfermedades mediante la promoción de la salud. La fuerza del campo está en el trabajo de su gente y la fuerza del trabajador está en la UATRE, Unión Argentina de Trabajadores Rurales y Estibadores. Gran amigo, el doctor Ernesto Bersuski nos va a hablar acerca de dolor de espalda en los niños. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día, Ana. Buen día a la audiencia. Realmente es un tema muy importante porque la incidencia de dolor de espalda en el chiquito ha ido en aumento en la última década.
y realmente hay factores que inciden en esto y que deben ser analizados porque es parte casi permanente de nuestra cultura en este momento. Uno, digamos, desde el lugar del médico, frente a un chiquito con dolor de espalda en forma repetida, debe ser examinado muy profundamente, porque hay muchísimas enfermedades que comienzan con dolor de espalda. Algunas son enfermedades catastróficas, que por supuesto quizá el dolor de espalda no sea el único signo, pero digamos enfermedades muy complicadas como alguna sepsis o la leucemia puede empezar con un dolor de espalda, además de otras cosas. Pero por eso el paciente debe ser examinado muy profundamente, ¿no? Eso que el chico sea, bueno, te le duele la espalda, hacemos una radiografía, no, tiene que ser... la mochila que lleva colgada. Eso es otro tema que pensaba hablar más adelante. El peso de las mochilas es un factor de dolor, eso está muy probado, justamente en eso hay evidencia científica suficiente. Un chico no debiera llevar una mochila con el más del 10% de su peso corporal. Inclusive en muchos países del mundo es obligatorio que el chico no lleve más del 10% y que la escuela provea los elementos necesarios para que no se infrinja esa conclusión del 10%. Yo recuerdo allá lejos cuando usábamos valijas y decían que la escoliosis era típico de la maestra, del niño que llevaba en la cartera y se inclinaba hacia un lado por el peso y se llevaba todos los libros. O sea, la maestra, es lo que estás diciendo, tendría que ver también si no está trayendo el libro de todas las semanas. Específicamente con eso, bueno, si el chico va inclinado hacia un costado porque el peso de la cartera es importante, claro, va a tener dolor de espalda. Más. Sí, va a tener dolor de espalda. No podemos decir que eso puede empeorar una escoliosis. La escoliosis es un tema puramente genético y con algún factor agregado, pero es básicamente genético y no está influenciado por la actividad física del chico. Pero sí, el dolor está influenciado por la actividad física del chico, entre los cuales está el hecho de llevar mucho peso o un peso mal distribuido. Porque llevar una mochila con el peso adecuado, pero cargándola sobre un solo hombro, usando un solo bretel de la mochila, es exactamente lo mismo que llevar la cartera de un solo lado. Así que hay muchísimas cosas que inciden en que el chico tenga dolor. Por otro lado, la vida sedentaria, la ausencia de actividad deportiva sana, y a esto me refiero sano, no a un nivel de alta competencia, eso no es sano. Los pacientes que realizan alta competencia, jugadores de algún deporte en el cual están fichados y que los padres le insisten y lo persiguen para que sea el número uno en su deporte, eso también provoca dolor de espalda simplemente por la sobrecarga. Y por ejemplo, el adolescente que ahora está de moda, a los músculos, levantar pesas. Bien, esto es un tema. Nadie debiera hacer deporte, o sea, trabajo con sobrecarga antes de la finalización del crecimiento. ¿Qué sería? Y los varones a los 17 y las chicas a los 15. Porque los músculos largos terminan en unos lugares muy particulares que son las apófisis. Las apófisis tienen, o sea, no es el extremo del hueso, sino un lugar intermedio. Tiene una parte que es de cartílago. De cartílago mientras está en crecimiento. Cuando termina el crecimiento, ese cartílago se cierra. El cartílago, con el tironeamiento crónico de los músculos, produce pequeñas lesiones que se llaman entesopatías, y eso es una causa de dolor de los miembros, en la columna no, pero sí de los miembros. O sea que el trabajo con carga realmente no debiera ser hasta la finalización del crecimiento. Bien. El levantamiento con pesas es peor todavía. Hay ejercicios que son muy frecuentes y que realmente son muy dañinos para la columna vertebral.
Por ejemplo, los deportes que más de lesiones producen en columna son, número 1, el levantamiento de pesas. Hace gnocchi al disco lumbosacro, lo destruye. Junto con eso, el ejercicio más prohibido tendría que ser las famosas sentadillas, o sea, que cargue el peso sobre los hombros y se agache y se levante. Bueno, eso es fatal para la columna. Es un ejercicio que debiera estar prohibido directamente. El segundo deporte que más lesión provoca en columna son el fútbol americano en Estados Unidos, el rugby en Argentina y el voleibol. El voleibol, el problema muy serio que tiene el voleibol es el alto impacto y el tipo de salto que tiene. O sea, si ustedes examinan bien a un jugador de vóley, cuando va a saltar, toma el envión desde abajo. La presión que hace sobre la rodilla para saltar es inmensa. Y cuando cae, después de elevarse, bueno, ahora están mejorando un poco los pisos, pero hasta hace poco se jugaba vóley en canchas de gimnasio con baldosa. Sí. El impacto es tremendo. Ahora, versus que allá hace tiempo, ¿no es cierto? Yo hasta tercer año practiqué voleibol, pero en la escuela. Claro, otra cosa es el vóley, ¿no? digamos, escolar. Para Estamos quien hablando está de escuchando. alta competencia. Sí. Perfecto. Bueno, lo mismo, digamos, en otra época se usaba unas zapatillas muy livianitas en el vóley para poder saltar más alto, y ahora se sabe que eso no sirve y las zapatillas son más gruesas y más acolchadas. Para impacto. O sea que, digamos, los deportes a nivel de alta competencia tampoco son buenos para la espalda. Pero la vida sedentaria, o sea, el chico que está todo el día con su teléfono celular inclinando la cabeza para abajo, no está probado, no hay evidencia científica porque es muy difícil de probarlo, pero es evidente que tienen, por lo menos uno ve un aumento de la incidencia de dolor en los hombros, en la columna cervical y demás. O sea, como sí. el hecho también, yo vi un video donde se coloca el teléfono inalámbrico en el hombro y se presiona con la cabeza, ¿no? Y que eso está causando también trastornos, ¿es cierto? Y sí, digamos, de los Depende músicos, de la cantidad de horas, de los ¿no? músicos el que peor columna cervical tiene es el violinista. Eso es viejo. Claro. Y eso, digamos, supongo que un concierto de 40 minutos de Beethoven debe ser un poco más largo que el tiempo que tiene el chico un sí. teléfono en el hombro, pero de todas maneras, digamos, hay una relación causa-efecto, ¿no? Aparte de idiotizarle la vida, porque uno va en el subte, están todos mirando para abajo, van caminando, cruzando una avenida y están manejando, cada día hay más gente que maneja con el celular. Cuando recién aparecieron los Bluetooth para llevar en la oreja, yo no los conocía, acá en la Argentina no había. Yo estaba en el exterior, estaba específicamente en Nueva York, y decía, están todos locos, hablan solos. Hablan solos, sí, a mí al principio me pasó. Sí. Bueno, todo eso que significa la vida sedentaria, Sí. y el chico que no practica ningún tipo de actividad física. ¿Y vos sabés que etcétera. se está comprobando ahora también, que está de moda? Te hacen, en el análisis de rutina, que nunca lo hicieron, te hacen hacer un análisis para la cantidad de vitamina D que tiene el organismo. Quizá para ustedes sea lo más normal, para mí, bueno. Entonces cuando a mí me lo mandaron, yo pregunté el por qué. Y me dijo la médica que debido a que mucha gente no toma sol, porque se la pasa en la casa con las computadoras, etcétera, etcétera, ya vida al aire libre, deporte se hace poco porque lo suplantó el telefonito, hay un déficit de vitamina C en el organismo, de D, en el organismo. Y venden unas ampollas, no sé si que me perdonen, no sé si la quieren imponer o realmente hay tanto déficit de vitamina D, de dedo. Sinceramente lo desconozco, pero digamos, el problema del raquitismo por la ausencia de vitamina D de tipo así endémico es bastante más común, digamos, en los lugares que tienen
geográficamente poco sol. Nosotros en la Argentina, en lo que es la Patagonia, hay una mayor incidencia de raquitismo porque oscurece hay poco más sol. temprano, ¿no? Claro, pero digamos en una ciudad como Buenos Aires, que tiene un clima templado y bueno, el sol sin gran smog, porque también es otro factor, no creo que lo produzca. Bien, me quedaría horas charlando con vos, porque aparte hablamos de todo y eso es lo importante, ¿no? Desde ya te voy a invitar para un próximo programa, se nos escapó el tiempo volando. Muchísimas gracias a todos los profesionales, muchísimas gracias Mariano Favaloro. A vos, Ana, como siempre. Columnista de lujo, 17 años o 18, ya me olvidé. Y con respecto a la audiencia, recuerden, los espero la próxima semana en este mismo horario. Y gracias por estar con nosotros y escucharnos. Chau, chau. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios. La información que pasa por Eco está en ecoya.com.ar. Conectate con nosotros.